la sangre goteaba desde las manos temblorosas de Pancho Villa mientras sostenía el cuerpo inmóvil de su compadre más querido. En esos ojos que ya no veían, Villa descubrió que hay traiciones que duelen más que 1000 balazos. Bienvenido al canal Sombreros y Fusiles. Dinos desde dónde nos estás escuchando, compadre, y agárrate porque la historia que viene va a helarte la sangre y encenderte el corazón. Dicen los que conocen estas tierras que cuando el viento del norte sopla entre los mezquites de Chihuahua, todavía se pueden escuchar los lamentos de los muertos que no han encontrado paz. Esa mañana de octubre de 1915, el aire olía a traición y las nubes se amontonaban sobre la hacienda de San Jerónimo como buitres esperando carroña. Era uno de esos días en que hasta el sol parecía receloso de salir, como si supiera que iba a alumbrar una de las tragedias más grandes en la vida del Centauro del Norte. Pancho Villa cabalgaba hacia la hacienda con el corazón ligero por primera vez en meses. A su lado iba Rodolfo Fierro, pero no el carnicero cruel que conocía todo México, sino el compadre de toda la vida, el hermano que había elegido el destino, el único hombre en quien Villa confiaba sin reservas. Habían crecido juntos en San Juan del Río, habían aprendido a disparar con la misma pistola oxidada. Habían compartido tortillas duras y sueños de grandeza cuando no eran más que muchachos mugrosos que robaban gallinas para no morirse de hambre. Rodolfo era un año mayor que Villa, pero desde niños había sido Doroteo quien mandaba en sus aventuras. Rodolfo tenía el pelo negro como el carbón y unos ojos que cambiaban de color según la luz, unas veces cafés como la tierra húmeda, otras verdes como el agua de los ojos de agua de la sierra. Era alto y delgado, con manos de pianista pero corazón de guerrero, y cuando sonreía, cosa que solo hacía con Villa, su cara se transformaba completamente. Era como si el sol saliera después de una tormenta. Compadre, le había dicho Rodolfo esa mañana mientras ensillaban sus caballos, tengo un mal presentimiento. Algo me huele mal en este asunto de la reunión con los carrancistas. Villa se había reído y le había dado un golpe cariñoso en el hombro. Ándele, Rodolfo, no sea miedoso. Hemos salido vivos de cosas peores. Además, ya acordé la tregua con el general Obregón. Es tiempo de que México deje de desangrarse. Pero Rodolfo no se veía convencido. Se había quedado callado, limpiando su rifle con esa meticulosidad que lo caracterizaba, como si estuviera preparándose para algo que solo él podía ver venir. Doroteo, había insistido, usando el nombre de pila que nadie más se atrevía a pronunciar, los carrancistas nos odian más de lo que odian a los federales. Para ellos somos bandidos, no revolucionarios. No van a descansar hasta vernos muertos. Villa había sentido un escalofríos, pero había apartado el presentimiento como se aparta una mosca molesta. Tenía tantas ganas de que terminara esa guerra fratricida, tanto cansancio de ver morir a muchachos de 16 años con sueños de libertad en los ojos. Esta vez es diferente, compadre. Esta vez van en serio. El país necesita paz, y nosotros ya demostramos nuestro punto. La hacienda de San Jerónimo se alzaba entre los cerros como una fortaleza de adobe y calorías. Había sido construida en tiempos del porfiriato por un hacendado español que se creía rey de sus tierras. Tenía paredes gruesas, un patio central rodeado de corredores con arcos, y una torre desde donde se podía ver llegar a cualquiera desde leguas de distancia. Era el lugar perfecto para una reunión de paz, pero también para una emboscada. El general Álvaro Obregón los esperaba en el corredor principal, sentado en una silla de equipal, vestido con su uniforme impecable y esa sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. A su lado estaban 3 de sus coroneles, hombres con caras de póker que miraban a Villa y a Fierro como quien mira serpientes peligrosas. El aire estaba tenso como cuerda de guitarra a punto de reventarse. General Villa, había saludado Obregón, levantándose con esa cortesía fría que usan los políticos. Celebro que haya aceptado mi invitación. México necesita hombres como usted trabajando por la paz, no en contra de ella. Villa había estrechado la mano de Obregón, notando que estaba fría como la de un muerto. General Obregón, espero que esta reunión sea el principio del fin de esta guerra que ya nos tiene cansados a todos. Se sentaron alrededor de una mesa grande de madera tallada,
con mapas extendidos y botellas de tequila que nadie se atrevía a probar. Obregón hablaba de reacomodos territoriales, de amnistías, de integración de las fuerzas villistas al ejército constitucionalista. Villa asentía de vez en cuando, pero Rodolfo permanecía en silencio, con una mano descansando casualmente cerca de la culata de su pistola. «Hay algo que me intriga, General Villa», había dicho Obregón al cabo de una hora de conversación, llenando las copas con tequila dorado. «Su fama de invencible. Dicen que nunca ha perdido una batalla importante». Villa se había permitido una sonrisa de orgullo. «No es suerte, general. Es que conozco a mis hombres y ellos me conocen a mí. Cuando uno pelea por algo en lo que cree de verdad, es difícil que lo venzan». Obregón había alzado su copa en un brindis. «Por México, entonces. Por un México en paz». Todos habían alzado sus copas, pero Rodolfo había sido el último, y Villa notó que apenas se mojó los labios. Su compadre seguía con esa expresión de perro que olfatea peligro. Fue en ese momento cuando Villa debería haber escuchado a su instinto, a la voz interior que le había salvado la vida tantas veces. Pero estaba cansado de la guerra, cansado de ver morir a muchachos que podrían haber sido sus hijos, cansado de ser el bandido cuando lo único que quería era justicia para su gente. «Ahora, General Villa», había continuado Obregón con esa voz melosa que usan las víboras antes de morder, «hay un asunto delicado que tenemos que discutir. Se trata de ciertos excesos que han cometido algunos de sus hombres. Particularmente, se ha señalado al coronel Fierro aquí presente». El aire se había espesado como melaza. Villa había sentido cómo se le tensaban todos los músculos del cuerpo. «¿De qué habla, general?». Obregón había sacado unos papeles de su chaqueta, documentos que parecían oficiales. «Testimonios, General Villa. Testimonios de que el coronel Fierro ha ejecutado prisioneros sin juicio, ha saqueado poblaciones civiles, ha, digamos, abusado de su autoridad». Villa se había puesto de pie como resorte, con la sangre subiéndole a la cabeza como río crecido. «Esas son mentiras, General Obregón. Rodolfo Fierro es un soldado, no un asesino. Ha peleado con honor en cada batalla». Pero Obregón había seguido sonriendo esa sonrisa que helaba la sangre. «Me temo que no puedo aceptar eso, General Villa. Como parte del acuerdo de paz, el coronel Fierro tendrá que ser juzgado por sus crímenes de guerra». Rodolfo se había levantado lentamente, con esa calma terrible que precede a las tormentas. «General Villa», había dicho con voz muy serena, «creo que ya es hora de irnos». Pero Villa, cegado por la ira y la indignación, había golpeado la mesa con el puño. «No. No voy a permitir que manchen el honor de mi compadre con mentiras fabricadas por cobardes. Lo que pasó después sigue siendo un misterio para los que no estuvieron ahí. Algunos dicen que Obregón dio una señal secreta. Otros que uno de los coroneles carrancistas se puso nervioso. Otros que fue Rodolfo quien vio algo que los demás no vieron. Lo cierto es que de repente el aire se llenó de plomo y fuego. Si querés saber cómo esta historia cambió para siempre el destino de México, suscríbete al canal porque lo que viene después te va a partir el corazón. El primer disparo salió de la pistola de uno de los coroneles carrancistas, un hombre bajito y peludo que se llamaba Escobar. La bala iba directo al pecho de Villa, pero Rodolfo se movió como rayo, interponiéndose entre su compadre y la muerte. El plomo le entró por el costado izquierdo y salió por el derecho, llevándose pedazos de corazón y pulmón. Villa vio caer a su hermano de vida como si el mundo se moviera en cámara lenta. Vio la sorpresa en los ojos de Rodolfo, luego el dolor, luego esa tristeza infinita de quien sabe que se está muriendo lejos de casa. Doroteo, alcanzó a susurrar mientras la sangre le brotaba de la boca como fuente rota, «no confíes en nadie, nunca más». La balacera que siguió fue un infierno de humo y pólvora. Villa disparaba como poseído, gritando como fiera herida, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas curtidas por el sol y la guerra. Mató al coronel Escobar de un tiro en la frente, luego a otro carrancista que trataba de esconderse detrás de una columna, luego a un tercero que corría hacia la puerta. Obregón había desaparecido en el caos,
protegido por sus hombres que lo sacaron de ahí a rastras mientras Villa seguía disparando y gritando maldiciones que habrían hecho sonrojar al mismísimo diablo. Cuando el humo se asentó y los ecos de los disparos dejaron de rebotar entre las paredes, Villa se encontró solo con el cuerpo de su compadre en brazos. Rodolfo ya no respiraba. Sus ojos verdes miraban hacia el cielo del patio, pero ya no veían nada. Villa lo acunó como a un niño, sintiendo como la sangre de su hermano se mezclaba con sus propias lágrimas. «Perdóname, compadre», le susurraba al oído como si Rodolfo pudiera escucharlo. «Perdóname por no hacerte caso. Perdóname por ser tan pendejo». Se quedó ahí sentado no sabe cuánto tiempo, tal vez minutos, tal vez horas, acariciando el pelo negro de Rodolfo, recordando todas las aventuras que habían vivido juntos. Las primeras veces que habían montado a pelo en caballos robados, las noches de campamento cuando compartían una sola cobija, las batallas donde habían peleado espalda contra espalda, confiando el uno en el otro más que en Dios o en la Virgen. Recordó la vez que Rodolfo se había tirado a un río crecido para salvar a una niña que se estaba ahogando, sin importarle que él no sabía nadar bien. Recordó la tarde que habían compartido sus últimas tortillas con una familia de refugiados, quedándose ellos sin comer. Recordó las risas, las bromas, las canciones que Rodolfo cantaba con esa voz de barítono que hacía llorar a las piedras. «Esto no se va a quedar así, hermano», le juró Villa al cadáver de su compadre, con una voz que salía desde lo más hondo de su alma herida. «Te juro por la memoria de mi madre que Obregón va a pagar por esto. Van a pagar todos los que estuvieron aquí. Van a saber lo que es perder a quien más quieren». Villa envolvió el cuerpo de Rodolfo en su propio jorongo, el mismo que había pertenecido a su padre y que llevaba como talismán en cada batalla. Lo cargó hasta su caballo y lo amarró con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. El viaje de regreso a su campamento fue el más largo de su vida. Cada paso del caballo le recordaba que ya no iba a escuchar más la risa de su compadre, que ya no iba a tener con quien planear estrategias hasta altas horas de la madrugada, que ya no iba a tener ese hermano del alma que había elegido el destino. Cuando llegó al campamento, sus dorados lo recibieron en silencio. Bastó ver la expresión en la cara de su jefe para saber que algo terrible había pasado. Tomás Urbina fue el primero en acercarse, quitándose el sombrero en señal de respeto. «¿Qué pasó, jefe?» Villa bajó el cuerpo de Rodolfo con cuidado infinito y lo puso sobre una mesa improvisada con tablones y caballetes. «Nos traicionaron», dijo Villa con una voz que sonaba como metal quebrado. «Obregón nos puso una trampa y mataron a Rodolfo». El silencio que siguió fue más pesado que una losa de mármol. Todos los dorados conocían el cariño que Villa le tenía a Fierro, todos sabían que eran más que amigos, más que compadres, eran hermanos de sangre aunque no hubieran nacido de la misma madre. Nicolás Fernández se acercó y puso su mano callosa en el hombro de Villa. «Jefe, todos sabemos lo que don Rodolfo significaba para usted. Era un hombre de honor, un revolucionario de verdad. Su muerte no va a quedar sin venganza». Villa alzó la cara, y todos vieron que tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de ira pura, concentrada, destilada hasta convertirse en algo que daba miedo. «Escúchenme bien, muchachos», dijo Villa con una voz que sonaba como trueno distante. «Rodolfo Fierro era mi hermano, mi compadre, mi mano derecha. Era el hombre más valiente que he conocido y murió salvándome la vida. Obregón y sus carrancistas van a pagar por esto con sangre. Vamos a perseguirlos hasta el fin del mundo si es necesario». Esa noche velaron a Rodolfo como se vela a un héroe. Prendieron fogatas alrededor de su cuerpo, pusieron flores silvestres que cortaron en la sierra, cantaron las canciones que a él le gustaban. Villa se quedó toda la noche sentado junto al cuerpo de su compadre, fumando cigarros y contándole historias en voz baja, como si Rodolfo pudiera escucharlo desde donde estuviera. Le contó de sus planes de venganza, de cómo iba a encontrar a cada uno de los responsables, de cómo iba a hacer que Obregón pagara por su traición. «No voy a descansar hasta que todos sepan que nadie en este mundo, puede matar a Rodolfo Fierro y salir vivo para contarlo». Al día siguiente lo enterraron en una loma que miraba hacia el norte, hacia Estados Unidos,
porque Rodolfo siempre había dicho que quería que lo enterraran donde pudiera ver venir a los enemigos de México. Villa marcó la tumba con una cruz hecha de mezquite y grabó con su propio cuchillo, Rodolfo Fierro. Murió como vivió, sin doblar las rodillas. La venganza de Villa comenzó esa misma semana. Primero fueron los informantes, los espías carrancistas que habían dado información para tender la trampa. Villa los encontró uno por uno, en cantinas, en burdeles, en casas de familia donde se creían seguros. Los interrogó personalmente, con métodos que hicieron que más de uno prefiriera hablar antes de seguir sufriendo. Así supo que la trampa había sido planeada con semanas de anticipación, que Obregón nunca había tenido intención de firmar ninguna paz. Que todo había sido una mentira elaborada para eliminar a Villa y a sus principales lugartenientes de una sola vez. Rodolfo tenía razón, murmuró Villa mientras leía los informes que había arrancado a los traidores. Siempre tenía razón. Después fueron los soldados que habían estado en la hacienda. Villa los cazó como lobo caza conejos, apareciendo donde menos se lo esperaban, atacando convoys, asaltando guarniciones, sembrando el terror entre las fuerzas carrancistas. Cada muerte la dedicaba a la memoria de Rodolfo, cada bala que disparaba llevaba grabado el nombre de su compadre. Pero Obregón se le escabullía como agua entre los dedos. El muy cabrón se había escondido en la capital, rodeado de guardias, protegido por el gobierno de Carranza. Villa montó ataques cada vez más audaces, llegando hasta las mismas puertas de la Ciudad de México, pero Obregón siempre se le escapaba. Fue entonces cuando Villa tomó la decisión que cambiaría para siempre su destino y el de México. Si no podía llegar a Obregón directamente, atacaría a quienes lo protegían. Si los gringos apoyaban a Carranza con armas y dinero, entonces los gringos también iban a pagar. Rodolfo, le dijo Villa una noche, hablándole a la estrella más brillante del cielo, que él creía que era el alma de su compadre, voy a hacer algo que va a poner a todo el mundo en contra nuestra. Pero ya no me importa. Lo único que me importa es que sepan que nadie mata a Rodolfo Fierro sin pagar las consecuencias. El ataque a Columbus, Nuevo México, se planeó como una operación de venganza, pero también como un mensaje para el mundo entero. Villa quería que todos supieran que la muerte de su compadre no había sido en vano, que había quien estaba dispuesto a pelear contra todos los enemigos de México, fueran mexicanos o extranjeros. La madrugada del 9 de marzo de 1916, Villa cruzó la frontera con 400 hombres, todos gritando el nombre de Rodolfo Fierro como grito de guerra. Atacaron el pueblo gringo con una furia que venía desde lo más profundo del dolor, sembrando destrucción y muerte, cobrando la sangre de su hermano caído con la sangre de los enemigos. Cuando regresaron a México, perseguidos por el ejército americano, Villa sabía que había cruzado una línea de la que ya no habría regreso. Había convertido su dolor personal en una guerra internacional, había sacrificado cualquier posibilidad de paz por el honor de su amigo muerto. Pero no le importaba. Cada noche, cuando se acostaba bajo las estrellas del desierto, le hablaba a Rodolfo como si estuviera ahí con él. Le contaba de los soldados gringos que habían matado, de los carrancistas que habían derrotado, de la forma como habían vengado su muerte. Y en el silencio de la noche, Villa juraba que podía escuchar la risa de su compadre, aprobando cada decisión, cada ataque, cada acto de venganza. La muerte de Rodolfo Fierro había convertido a Pancho Villa en una leyenda, pero también en un hombre perseguido, en un fantasma que vagaba por el desierto buscando una redención que sabía que nunca iba a encontrar. Porque hay heridas que no cicatrizan nunca, hay dolores que se llevan hasta la tumba, hay amistades que trascienden la vida y la muerte. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo las historias más impactantes de México, suscríbete al canal.